por tu Hijo Jesucristo. Señor, tu palabra dice que tú te hastiaste, Señor, de esos sacrificios de toros y machos cabríos, y preparaste cuerpos, Señor, para que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a esta tierra, para que Él pudiera ser el digno representante de la raza humana, muriendo en la cruz, pagando, Señor, la culpa por nuestros pecados, y para que con su sangre preciosa fuéramos redimidos, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Señor amado, hoy nos acercamos a ti porque Cristo vino a hacer la paz entre tú y nosotros. Nuestro pecado nos había destituido de tu gloria, pero gracias porque hoy recordamos en este primer día de la semana a Cristo como el principio de la vida. Gracias, bendito Dios, te damos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca a través de tu palabra, Señor amado, que podamos tener el entendimiento y el corazón listo y preparado por el poder de tu Santo Espíritu para entender la parte espiritual de tu palabra. Habla a nuestros corazones, te lo rogamos, y sobre todo pon en nosotros el deseo de cumplir y obedecer lo que aprendemos. Rogamos que tú bendigas, Señor, este momento. Escóndenos detrás de la cruz de Cristo, Señor, como dijo el apóstol Pablo: cada día muero para que resaltes tú, Señor. Bendito Dios, gracias por los que están aquí. Te doy gracias por este momento y te glorifica mi alma en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, nuestros hermanos de la alabanza. Gracias, gracias. Tremenda alabanza. Gracias. Estamos estudiando, ya casi terminando, el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 4 y hemos llegado hasta el versículo 14. Y hablamos de algo muy especial. Santiago es un libro especial, no lo olviden. Hemos estudiado, yo le llamo así, Santiago es un libro ético para la conducta cristiana. Santiago nos habla de las pruebas, Santiago nos habla de las dificultades. Hemos visto y aprendido acerca de la relación personal con otros hermanos, como Santiago nos enseña que así como nos relacionamos con los semejantes, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, y una relación rota rompe la otra también. Yo no puedo decir yo tengo una buena relación con Dios si tengo algo contra mi hermano, o mi hermano tiene algo contra mí que no hemos arreglado y esa relación está quebrada. Entonces mi relación con Dios también se quiebra, y viceversa. No puedo pretender tener una relación con un hermano y no tener una buena relación con Dios. Hemos aprendido que tanto la relación horizontal como la relación vertical son importantes, y una rompe a la otra si se quiebra. Entonces también hemos aprendido acerca de la lengua. Mire qué interesante. La Biblia nos dice, nos enseña que la lengua mal usada es inflamada desde los mismísimos infiernos. Así que la lengua es muy poderosa. Con ella muchas veces maldecimos a nuestros semejantes, y con ella venimos a la iglesia y alabamos al Señor, ¿verdad? Qué inconsistencia en la vida cristiana. Por eso tenemos y hemos ido estudiando el libro de Santiago. Todos los problemas que vimos en el libro de Santiago son problemas espirituales. Y a cada uno de esos problemas espirituales, Santiago nos ha enseñado a tomar las armas espirituales, como dijo el apóstol Pablo. Nuestra milicia no es carnal, por lo tanto las armas de nuestra milicia tampoco lo son, son espirituales. Y entonces ahora llegamos al versículo 14 y Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y ahí nos quedamos. Muchos toman literalmente esta parte, y algunos líderes, y lo digo con mucho respeto y cuidado, no estoy en contra de eso, no estoy aquí para criticar, estoy aquí para enseñarles la palabra. Y algunos líderes en forma literal llevan su frasquito de aceite y lo vierten, oran por el enfermo,
y muchos creen que este pasaje tiene que ver con algo físico. Y no es así, porque todo el contexto de Santiago tiene que ver con problemas espirituales. Y cuando llega aquí, siguiendo el contexto de Santiago, estamos hablando de un problema espiritual. Cuando habla de enfermos, yo recuerdo por lo menos cuando el Señor Jesucristo estaba cenando con los fariseos, con los escribas, sus discípulos también, y vienen algunos fariseos a criticar, y el Señor les dice: los sanos no necesitan de médicos, los enfermos necesitan de médicos. Y está hablando de los pecadores que necesitamos, porque el mensaje de salvación es el alivio, es la medicina para la enfermedad llamada el pecado. Y entonces aquí lo que estamos viendo, pero yo he querido introducirme un poquito más, porque no se trata solamente del aceite como tal, físico, sino de la enseñanza espiritual que dentro de esto se trae. Porque la Biblia nos enseña algo importante. Por ejemplo, cuando estamos alabando esta canción tan hermosa, como flor me pisoteaste, como flor, fue pisoteado y quedó ahí todo marchitado. Así fue Cristo. Yo recuerdo lo que me enseñan las Sagradas Escrituras, que Él está en el huerto de Getsemaní y está ahí también conocido como el huerto del olivo. Y Getsemaní significa triturar. Y el cuerpo de Cristo iba a ser triturado unas horas después, ahí en la cruz del Calvario. Y todos estos son cuadros, son figuras del sacrificio de Cristo. Cuando el Señor establece el tabernáculo y pone el candelero, tenía que ser alimentado por el aceite de oliva, y aclara y dice: aceite de oliva machacada. Cristo es la luz del mundo, y para poder ser la luz del mundo tuvo que ser machacado, tuvo que ser pisado, tuvo que ser humillado, tuvo que ser trozado en la cruz del Calvario. Y estos son cuadros. Entonces yo quiero tomar los 5 elementos que componen el aceite de la Santa Unción, porque el aceite es un cuadro del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que vive aquí en nuestro corazón, porque Pablo dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados por precio, y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el aceite espiritual, y yo quiero saber qué hace ese Espíritu Santo en mi corazón. ¿Cuáles son los resultados de tener el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los resultados cuando alguien me dice: hemos sido ungidos, hemos sido apartados? Entonces quiero ver los 5 elementos, y empezamos aprendiendo que el número 5, que aunque no es doctrina en la Biblia, son puntos que el Señor nos ha dejado. Los números no son doctrinas, son enseñanzas. Por eso tenemos que mirar el contexto. Pero en la Biblia aprendemos que el número 5 tiene que ver con muerte y gracia. Porque en el capítulo número 1 de Levítico, los animales que se ofrecían para el sacrificio tenían que morir para que recibiera el perdón de pecados. Son 5 animales. Y a partir de ahí, cada vez, por eso tenemos que ver el contexto, que por ahí miramos el número 5, siempre regularmente tiene que ver con muerte y gracia. Nos enseña que Cristo tuvo que morir para dispensarnos de su gracia, y que nosotros tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro pecado, para poder recibir la gracia de Dios. Y entonces también encuentro aquí que el aceite de la unción, el aceite que muchas veces se usa literalmente, no era un aceite cualquiera, era un aceite que estaba compuesto de 5 elementos. Y cada uno de estos elementos nos enseñan verdades espirituales. ¿De dónde sacamos esta idea? Pues de la misma palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, y añade, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Si yo aplico esta verdad a mi vida, entonces lo que me está diciendo la palabra del Señor, que todo lo que Dios ha hecho en la naturaleza nos ayuda para entender verdades espirituales. Amén. Podemos entender verdades bíblicas solamente mirando la creación de Dios. Mire qué interesante que el Señor un día le devuelve la vista a un hombre.
Y luego que ya el hombre comienza a mirar, le hacen una pregunta, hermano. Dice, ¿qué ves? Dice, veo a los hombres que caminan como los árboles. ¿El árbol es un cuadro del hombre? Sí. Así como hay hombres altos, también hay árboles altos. Así como vemos hombres chaparros, hay árboles pequeños. Así como hay árboles que dan fruto, hay hombres que dan fruto. Así como hay árboles que no dan fruto, hay creyentes que no dan fruto. Árboles gruesos, hombres gruesos. Árboles flacos, hombres flacos. Es decir, que la Biblia me enseña que si quiero mirar algunas características de los hombres, tengo que mirar los árboles. Y el Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol. ¿No? El árbol, para que crezca, se alimenta de agua. Nosotros, como figura del árbol, para alimentarnos, necesitamos del agua de vida de la palabra de Dios. Entonces, tomamos elementos de la naturaleza, porque la Biblia nos dice en el libro de Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo puedo mirar la naturaleza y puedo entender muchas verdades espirituales. Ahora estoy tomando los elementos que componían el aceite de la unción, y la semana pasada miramos acerca de la mirra transparente. Y vamos nuevamente a incidir en la mirra. ¿Por qué? Porque es importante esta mirra, este árbol que destilaba esa mirra. Y hemos visto que es un árbol que destilaba gota a gota, gota a gota. ¿Y eso qué nos habla? Nos habla de la perseverancia, y de una perseverancia voluntaria. A este árbol no hay que pegarle, a este árbol no hay que tajarlo con alguna cuchilla, como ocurre, yo no sé si usted conoce el árbol del caucho que existe en las selvas. Para que el caucho salga hay que cortarlo, del hule, con lo que se hacen las llantas y todo lo demás, pero hay que cortarlo. Pero este árbol de la mirra nos enseña que es un árbol que destila este pegamento, destila esta, ¿cómo le llamamos? Resina. Una resina, gracias hermano. Yo quería saber si Panchito está despierto. Destila una resina, y destila gota a gota, voluntariamente, en una forma perseverante. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, perseverantes, constantes, y también hacer la obra del Señor en forma voluntaria, sin que nadie nos empuje, sin que nadie nos exhorte. Yo creo firmemente, como dice la palabra del Señor, que el amor de Cristo, ese amor que Él me da, me constriñe, me impulsa, me empuja a ser una persona voluntaria. Aprendimos de la mirra que el creyente tiene que ser voluntario, ¿verdad? Rápidamente tenemos que ponernos al servicio del Señor. Ahí está Saulo, camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Se encuentra con el Señor, tiene un encuentro con el Señor, aunque algunos dudan de ese encuentro con el Señor, pero él tiene un encuentro con el Señor que cambia su vida, y cuando se da cuenta que es Cristo, automáticamente él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tenemos a Cristo en el corazón, el voluntariado es algo espontáneo. Cuando el Señor llega allá a la casa de Pedro y encuentra que la suegra de Pedro está enferma, es decir, que la Biblia dice que Jesús sana a la suegra de Pedro, y la Biblia me dice que la suegra de Pedro ni bien recibió la sanidad de Jesús, inmediatamente se puso a servirles, inmediatamente se puso a trabajar. Así, cuando nosotros recibimos la sanidad del pecado, que se llama la salvación, la reacción normal, la reacción natural es comenzar a servir al Señor en una forma voluntaria. Es triste cuando llamamos cristianos y le pedimos hacer algo y dice: bueno, no tengo tiempo, tengo otras ocupaciones. O algunos ya están trabajando, pero tienen algunos meses y vienen y dicen: bueno, ya me cansé, que busquen a otra persona. No hay un corazón apasionado, no hay un corazón voluntario para servir al Señor. Y entonces muchas de estas cosas hemos aprendido aquí en la mirra. Y esta resina es transparente, esta resina es cristalina.
esta resina tiene cualidades y cada una de esas cualidades de esta resina nos enseñan verdades espirituales. Por ejemplo, es transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, somos llamados a vivir una vida transparente, una vida sin pecado, una vida que pueda dejar que otros puedan mirar a Cristo en mi corazón. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser cristiano es permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Ser cristiano es permitir que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Ese es ser cristiano, porque tenemos que llevar una vida transparente, una vida cristalina, una vida que pueda irradiar la luz de Cristo. De eso se trata. Imagínense, usted se sube a su coche y los vidrios están sucios. ¿Qué hace? Tiene que limpiarlos, ¿verdad? Para poder mirar. Si usted tiene la luz de Cristo en su corazón, tiene que limpiar su corazón para que las personas puedan mirar esa luz, para que las personas puedan mirar a ese Cristo. Y entonces cuando miramos esta resina que es transparente, cristalina, nos habla de que somos luz, que tenemos que irradiar la luz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 12: yo soy la luz. Y después que dijo que Él era la luz, también nos dice ahí en Mateo 5:14, en el Sermón del Monte, Él dice: ustedes son la luz. ¿Por qué? Por eso nos llamamos cristianos, porque vivimos la vida de Cristo. Cristo vive a través de nosotros y la gente tiene que mirar esa luz. Por eso aquí en Mateo 5:14 el Señor dice: ustedes son la luz. Y termina en el versículo 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz que usted tiene que irradiar no va a glorificar al pastor, no va a glorificar a los hermanos, va a glorificar a Cristo. Porque Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Y nuestra vida tiene que ser una alabanza para Jesús. Yo tengo que irradiar la luz de Cristo. Mi trabajo es irradiar la luz de Cristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, mirando la generación maligna, pecadora, nos da una exhortación. Lea conmigo Filipenses capítulo 2. En el versículo 14, miren lo que dice el Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué pasa en la iglesia del Señor? Hay murmuraciones, hay pleitos, hay contiendas, hay críticas, y todo esto empaña la luz de Jesús. Todos estos pecados se encargan de tapar la luz de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice: haced todo sin murmuraciones, haced todo sin contiendas, haced todo sin estarse peleando unos a otros, porque la ira trae odio, rencor. Eso es pecado delante del Señor. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, para que seáis sencillos. El orgullo es pecado, hermanos. Sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Necesitamos quitar la mancha, necesitamos quitar el pecado, porque si no, no podemos irradiar la luz en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra labor como la resina, transparente, transparente como la mirra. Así es como el Señor nos dice que seamos. Pedro en su primera epístola nos dice en el segundo capítulo 9, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En las tardes de los domingos estamos estudiando Levítico y miramos la vestimenta del sacerdote Aarón, la vestimenta de un rey realmente. ¿Sabe por qué? Porque representamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el Señor dice en su palabra: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para ufanarnos. Es que yo soy cristiano. Miren, cada domingo, hoy no me puse la corbata cristiana porque estoy cansado de la corbata cristiana, porque a veces tenemos que ponernos bien aquí, ¿no? O nos bañamos, nos afeitamos una vez a la semana, pero venimos
a la iglesia, aparentar que somos creyentes. Pero el apóstol Pedro nos dice, ¿cómo es que tenemos que ser? Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, dice. Para que irradies la luz de aquel que te sacó de las tinieblas, haces luz admirable, dígame. Y nosotros tenemos que irradiar esa luz del Señor. Dicen también que esta resina no solamente era transparente, es rojiza. Es rojiza. Nosotros tenemos un corazón transparente como creyentes. Pero ese pecado con el cual venimos a este mundo, nada lo puede limpiar. Usted se puede bañar todos los días, pero su pecado siempre va a estar ahí. Usted puede hacer buenas obras, pero su pecado siempre va a estar ahí. Usted puede creerse el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor trabajador, pero su pecado siempre va a estar ahí. La palabra del Señor dice absolutamente que el hombre no puede hacer nada para limpiar ese pecado. Lo único que puede hacer es rendir su corazón a Cristo, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el color rojo nos recuerda el sacrificio de Cristo, su sangre derramada por causa de nosotros. Ese sacrificio tan importante, pero no solo representa el sacrificio de Cristo, sino que también representa nuestro sacrificio. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor Jesucristo dijo: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, muere a ti mismo, un sacrificio. Toma tu cruz para crucificar tu yo, tu pecado, y ahora sí sígueme. Nosotros también tenemos que pagar un sacrificio. Nosotros también tenemos que pagar la cuota que el Señor demanda por ser seguidores de Él. La sangre roja, la sangre del sacrificio. Por eso primera de Juan capítulo 1 versículo 7, ese versículo muy conocido, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y termina diciendo: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, amén, nos limpia de todo pecado. Sin la sangre de Cristo no hay nada. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y hubiera resucitado, usted y yo no tuviéramos esperanza alguna. Cristo vino a derramar su sangre, pagó un precio alto. En el huerto de Getsemaní el Señor está sufriendo y la Biblia dice que grandes gotas como de sangre caen sobre la tierra, y Él está allá orando al Padre: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. Pero estaba dispuesto a decir: pero que no sea como yo, Señor, quiero, sino como tú quieres. Ser cristiano es hacer la voluntad del Padre. Ser cristiano es representar ese sacrificio, esa sangre. Mire Hechos capítulo 20 versículo 28. Mire lo que dice el apóstol Lucas, Hechos capítulo 20 verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor? Pagó con su propia sangre. Él derramó su sangre, el precio más alto, para rescatarnos de la condenación. En Efesios capítulo 1 versículo 7, Pablo dice que somos justificados por la sangre. Miren conmigo el libro de Colosenses capítulo 1, verso 20. Léanlo alguien, por favor, yo quiero que estén despiertos. Colosenses 1, 20. Y por medio de Él reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Cuando cada ser humano nace, viene ya empleitado con Dios. Viene en una guerra abierta con Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, que todo ser humano viene lejos de Dios. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Estamos lamentablemente
peleados con Dios. Y Cristo murió en la cruz del Calvario precisamente para reconciliarnos con Dios. Así como cuando están en guerra y levantan una bandera blanca y hay la paz. No, aquí la bandera que se levantó fue una bandera roja. La sangre de Cristo, dice Colosenses. Es la sangre de Cristo que hizo la paz entre nosotros y Dios. Y por eso es necesaria la sangre de Cristo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando la nación de Israel iba a salir en libertad después de 400 años de esclavitud. ¿Cómo estaba? Esclavo. Así está la humanidad, esclavizados pero del pecado. Y antes de salir en libertad, mire el proceso. Antes de poner un pie en libertad, tuvieron que comer el cordero pascual. Y con su sangre preciosa tuvieron que poner en el dintel, haciendo una figura de cruz, porque era arriba y en los postes, a los costados. Y esa sangre protegía al primogénito de la familia. Hoy esa sangre nos protege a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos un segundo nacimiento. Porque nuestro primogénito nacimiento viene manchado. Nuestro primogénito nacimiento tiene que ser cubierto con la sangre preciosa. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Porque tu primer nacimiento está condenado. Porque tu primer nacimiento está condenado para ir al infierno. La paga del pecado es muerte. Cada uno de ustedes que ha nacido una vez, ese nacimiento primogénito primero viene condenado para ir al infierno. Pero tiene necesidad de un segundo nacimiento. ¿Y quién le ofrece el segundo nacimiento? La sangre de Jesucristo. Esa sangre colocada en la puerta de la casa protegía al primogénito, para enseñarnos que la sangre de Cristo protege nuestro primogénito nacimiento. Ya hoy tengo un segundo nacimiento. El primero quedó protegido por la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Y el día que me muero voy a la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo hizo paz entre Dios y yo. Ya no estoy en pleito con Dios. Hoy día sí puedo levantar mi mirada al cielo y decirle: Abba Padre. Cada día cuando oro, Padre nuestro, le puedo decir: papá, como el salmista, Jehová es mi pastor, Jehová es mi Señor, es mi Salvador, es mi proveedor, Jehová es mi Padre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús logró esa reconciliación con el Señor. Este elemento de la que estamos hablando, de la mirra, también es un elemento frágil. Una vez que se cristaliza, al poco tiempo de brotar se cristaliza, se rompe con una facilidad. Es muy débil. Es muy débil. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que nosotros somos débiles, hermano. Pero podemos hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el poder de Dios. Porque en nuestra debilidad Dios se glorifica. A Pablo le dijo: bástate de mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Somos débiles, claro que sí, pero podemos decir: somos más que vencedores. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Nuestra debilidad nos enseña que todo lo que hacemos en la tierra no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Zacarías dijo: no es con espada, no es con mi fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y los corazones se rinden. Historias como la de Jericó, inexpugnable, en una ciudad que no se podía tomar, pero ahí están los muros cayéndose increíblemente, porque lo hicieron en el poder de Dios. Era un ejército frágil, era un ejército que recién empezaba, y ahí comienza la primera prueba. Van a entrar a la tierra prometida, pero ahí hay una ciudad que les cierra el paso. Difícil, inexpugnable para aquella época. Y el Señor traza un plan conforme a la voluntad de Dios. Y a pesar de que el ejército era débil y no tenía las armas necesarias, esos muros se caen y conquistan la ciudad de Jericó. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, de Él tenemos la fortaleza. Él es nuestro castigo fuerte.
Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Por eso Pablo en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este elemento frágil nos habla de nuestro servicio, que es frágil, pero que tenemos que hacerlo en el poder de Dios. No con nuestra fuerza, cuidado. No es en nuestra voluntad. Aquel que crea estar fuerte y seguro, cuídese de no caer, dijo el apóstol Pablo. También tiene un perfume especial. Qué hermoso cuadro. La mirra es una mirra aromática. Con eso embalsamaban a los muertos para que no apestara pronto. Pero tiene un perfume especial esta mirra, que compone el aceite de la unción, cuadro del Espíritu, para enseñarnos que usted y yo tenemos que despedir un perfume aromático. En el libro de Levítico, mire esta enseñanza que nos enseña que debemos oler a Cristo. En el libro de Levíticos, en el capítulo 16, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Pero antes de entrar al lugar santísimo, qué interesante. Miren lo que dice, vamos a leerlo mejor para que usted lo reciba. Levítico 16:12. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Después tomará un incensario. ¿Ha visto esos incensarios? Recipientes de metal. Después tomará un incensario, y este incensario lleno de brasas de fuego. ¿De dónde tomaba ese fuego? Del altar del incienso que estaba delante de Jehová. Y sus puños llenos de perfume aromático molido. Un día vamos a estudiar también los elementos que componen este perfume. Y lo llevará detrás del velo. Aquí está parado, aquí está el velo. Tiene el incensario y tiene sus puños al mismo tiempo lleno de perfume, de esas sales aromáticas, de ese perfume. Ahí está, va a entrar a la mismísima presencia de Dios en el lugar santísimo. Qué interesante. Lleno de perfume aromático molido. ¿Cómo era el perfume? Molido. La Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. Ese perfume es un cuadro de Cristo. El olor fragante, el olor grato, el sacrificio que es agradable en la presencia del Señor. Un perfume molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá ese perfume sobre el fuego. Cristo fue colocado sobre el fuego del sacrificio. Cristo pagó el mismísimo infierno en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y ese polvo aromático era colocado encima del fuego delante de Jehová, porque el sacrificio de Cristo fue levantado delante de Dios. Y dice, y la nube del perfume, cuadro de Cristo, cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Y el sacerdote entraba cubierto de esa nube y se acercaba al lugar santísimo. Si esa nube no estaba con él, caía muerto, fulminado, porque nadie puede acercarse a la presencia de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Y cuando salía después de su ministración, salía oliendo a perfumito. Es lo que dice la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que oler a Jesús, hermano. Que la gente huela a usted. Ay, huele a Cristo. Sus acciones huelen a Cristo. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mire cómo lo explica Pablo. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo Jesús. Dígame, hermano. Haga de cuenta que está gozándose del mensaje. Tenemos que oler a Jesús.
olamos a Cristo. Es interesante el cuadro aquí. Usted se ha dado cuenta cuando viene de su casa, a veces yo salgo de mi casa y mi esposa dice, ¿cuál es esa comida? Y entonces unas hermanas vienen y hizo chilaquiles, ¿verdad, hermana? ¿Cómo sabe? Porque huele a chilaquiles. Y a veces olemos lo que cocinamos o lo que comemos, ¿verdad? Así es, esa es la figura. Si estamos en Cristo verdaderamente, olemos a Cristo, hermano. Pero si estamos en pecado, olemos en pecado. Y la gente puede mirar nuestras acciones llenas de pecado, olor de muerte. Yo quiero oler a vida. Y donde quiera que vaya, quiero transmitir vida. ¿Por qué? Porque no es mi vida, es la vida de Jesús a través de mí. Y eso es lo que se trata de ser cristiano. Dicen que esta mirra también era medicinal. También era medicinal. Qué interesante cuando vemos los milagros que hizo Jesús. Y miramos que eran milagros de sanidad. De verdad que sí. Pero es muy interesante porque cada uno de estos milagros nos habla de una verdad espiritual. El Señor a través de esos milagros quiso enseñarnos verdades espirituales. Porque hay una enfermedad que solo Cristo la puede sanar. Se llama el pecado. El pecado es algo terrible. Y miren lo que dice aquí en Lucas capítulo 5, verso 29. Este elemento era medicinal. Para recordar que usted como creyente, si el evangelio que predica es medicina para el alma del hombre, para aliviar el dolor del alma, esa enfermedad de la cual toda la humanidad padece. Lucas capítulo 5, verso 29. Empieza diciendo las escrituras, y Leví, ya sabemos quién es Leví. ¿Quién era Leví? Mateo, ¿verdad? Mateo era Leví. ¿Qué profesión tenía Leví? Pertenecía al IRS, ¿verdad? Leví trabajaba para el IRS, sí. Cobraba los impuestos. ¿Hay algo de malo en cobrar los impuestos? No. Pero todo el mundo lo miraba mal a Mateo. ¿Por qué? Cobraba impuestos trabajando para Roma. Pero lo malo que hacía Leví era que cobraba más arriba de los impuestos. Y entonces le robaba, sujetaba al pueblo, lo ahorcaba al pueblo y todo el mundo lo odiaba. Pero Leví un día conoce a Jesús y su corazón cambia. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Ahí está Leví comenzando a festejar al Señor. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué te juntas con esa chusma? ¿Por qué te juntas con esos pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En cierta oportunidad estaba conversando con una persona testificando de Cristo y dice, no, me dice el pastor, es que las iglesias están llenas de gente hipócrita. Y yo le dije, qué bueno que hay hipócritas en mi iglesia, porque son los que necesitan el mensaje del Señor. Qué bueno que hay enfermos, porque los enfermos necesitan la sanidad espiritual. No, que allá está el hermano fulano de tal. Qué bueno que está ahí, hermano. Está escuchando palabras de Dios y la esperanza que va a tener si escucha la palabra. Qué bueno. A veces, no, es que esa iglesia está llena de hipócritas, de mentirosos, de falsos. Es donde deben estar. Es donde deben estar. ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo nos dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? No, yo ya me curé. Mentira del diablo. Constantemente estamos enfermos. Constantemente necesitamos lavar nuestra vida. Tenemos que permanecer lavándonos constantemente porque siempre pecamos. El apóstol Pablo dijo, yo quiero hacer lo bueno, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y esclava, y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la solución.
Gracias doy a Dios por Jesucristo. Cristo es la solución. Estoy enfermo, Cristo es la solución. Él es la medicina. Esta mirra aromática servía para embalsamar los muertos. Cuando alguien moría, oiga, rápidamente comienza a apestar. ¿Usted sabía eso? Pida que cuando se muera lo bañen y lo perfumen bien, porque en algunas horas va a empezar a apestar terrible. Y los que lo queremos vamos a salir corriendo. La mirra servía para embalsamar. No llegaron las mujeres a la tumba de Cristo con el propósito de embalsamarlo. Esa era la costumbre cultural. Vamos a embalsamarlo para que no hiera, para que no apeste tan rápido. ¿Por qué? Porque esta mirra es aromática, tiene olor y evita que el cuerpo se corrompa rápidamente. El Señor Jesucristo dijo: somos la sal. ¿Verdad que sí? ¿Para qué sirve la sal? Yo recuerdo cuando era niño, hace muchos años, vivíamos allá en lo que en México se llama un ranchito, donde no había luz ni electricidad, no había nada. Algunas decían: aquí Cristo ni pasó por aquí. Entonces mi mamá tenía un cajón y ella siempre decía: aquel que se muera primero lo vamos a tirar aquí, lo vamos a meter. Ella tenía un cajón de madera llena de sal. Entonces cuando compraban pescado, lo metían al cajón. Cuando compraban carne, lo metían al cajón. Ese cajón es lo que usted modernamente hoy llama su refrigeradora, para conservar los alimentos que no se pudran. Ese cajón lleno de sal surtía ese mismo efecto. No dejaba que la carne se malograra rápidamente. El pollo, el pescado, la carne de res, lo que fuera, ahí lo tiraban. Esa es la función que hace la sal. Cristo dijo: vosotros sois la sal del mundo. ¿Sabe por qué no está más corrupto este mundo de lo que ya está? Porque nosotros somos la sal. Y estamos evitando que este mundo se corrompa más. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Para qué sirve la sal? Para proteger. La sal sirve para despertar la sed. Los ganaderos, ¿usted sabe lo que hacen los ganaderos que venden leche? Las vacas comen y pasan un proceso que se llama rumiar, porque tiene 4 cavidades en su barriga y el alimento pasa de una panza a la otra y así. Ese es el proceso de digestión de la vaca. Pero para que haga un bonito proceso bueno, le ponen un trozo de sal y entonces la vaca se acuesta, se echa y pasa su pequeña lengüita por la sal rumiando. Imagínense cuando ese animal se levanta después de algún rato, que ha terminado ese trozo de sal, se levanta con una sed desesperante, va al estanque y bebe toda el agua que puede. Ese es nuestro trabajo como la sal: despertar la sed de la palabra de Dios en las personas. Si no estamos cumpliendo ese propósito, estamos fallándole al Señor. La sal despierta el deseo. La sal conserva. La sal es importante. El Señor Jesucristo dijo, mire conmigo Mateo 5. Ustedes son, versículo 13, la sal de la tierra, pero si la sal se pierde su sabor, la sal queda también. Qué interesante que cuando estamos en el restaurante o en la casa, pásame la sal. ¿Para qué? Para darle saborcito a la comida, ¿verdad? Por eso no hay cristiano triste, créanmelo. Mucha gente dice, yo me vuelvo al cristianismo y allá los cristianos ni se divierten. No, nosotros somos la sal, despertamos no solamente la sed, sino damos el sabor a la vida. El Evangelio da el verdadero sabor de la vida. Así que no sea un cristiano aburrido. Aquí hay mucha gente que me conoce 18 años. ¿Cuándo me ha visto triste? ¿Cuándo me ha visto serio, apagado, taciturno, cabizbajo, meditabundo ahí? ¿Cuándo? Siempre estoy riéndome, ¿verdad que sí?
Usted que me conoce. Siempre estoy haciendo, mi esposa dice, ya no hagas tantas bromas, se lo van a tomar en serio. Pero siempre estoy feliz. Y a veces estoy enfermo, me dio un infarto y allá me levanto contento, que ya no puedo. Pero ahí estamos, ¿sabe por qué? Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene la alegría de Él. La sal despierta, la sal le da sabor a la vida. Y mientras tengamos un hálito de vida sobre la tierra, disfrútenlo. Nos vamos con el Señor, esa es la esperanza que tenemos. ¿Sabe lo que nos hace disfrutar la vida? La esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección. Eso se trata. Pero hay algo importante, dice, no sirve más para nada la sal mala, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 13, me enseña que hay dos tipos de sal. ¿Verdad que sí? Hay dos tipos de sal. Qué interesante. Vemos en la palabra del Señor un ejemplo muy hermoso. Libro de Génesis, por favor. Capítulo 19, versículo 26. Mire qué interesante. La mujer de Lot. Hace algún tiempo me hicieron esta pregunta. Pastor, ¿por qué la mujer de Lot no se convirtió en una estatua de piedra? ¿Por qué la mujer de Lot no se convirtió en una estatua de fierro? ¿O no se convirtió en una estatua de lodo, de barro? Se convirtió en una estatua de ¿qué? De sal. Y cada vez que miramos la historia de esta mujer que se convirtió en estatua de sal, es una vergüenza. Porque muchas veces hay cristianos que son estatuas de sal. Primeramente, la estatua no se mueve. Y así vemos muchos cristianos que no nos movemos para nada. Hermano, vamos a hacer esto. Aquí sereno moreno, yo no hago nada. Como estatuas. Y serios también, ni siquiera se ríen. La mujer de Lot se quedó como estatua de sal para vergüenza en la historia. Como Mateo 5 dice, hay sal insípida, sal que no sirve para nada, sal que solo sirve para ser hollada, pisoteada, avergonzada. ¿Qué tipo de sal es usted? Y allá está la mujer de Lot. ¿Y sabe por qué se convirtió en sal? ¿Qué fue la orden que le dieron? No mires atrás. No mires el mundo. Y eso es lo que le pasa al cristiano cuando pone la mira en las cosas de la tierra y no arriba en el cielo. Se petrifica. Es sal, pero petrificada. Que lo único que origina no es alabanza al Señor, sino vergüenza a Dios. En el libro de Colosenses capítulo 3, Pablo dice, si has nacido verdaderamente en Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque cuando cristiano pone su mirada en este mundo, en las cosas materiales, sencillamente se petrifica, no se mueve, no trabaja, no hace nada. Necesitamos poner la mira, no mires atrás, mira adelante. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No voltee, no anhele el mundo, no mire atrás, no desee las cosas de este mundo, mire ahí arriba. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas el Señor las va a añadir. Créanlo, hermano, créanlo. Se lo dice un hombre que tiene 45 años sirviendo a Dios. ¿Y sabe? Nunca me ha fallado. Gloria a Dios. Yo le he fallado muchas veces, pero él a mí, nunca. Nunca, nunca, nunca. Y soy seguro que nunca me va a fallar. Es interesante. Es interesante mirar estos cuadros en este solo elemento. Son 5, faltan 4. Si usted quiere escuchar a los otros, venga los 4 siguientes domingos. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Es usted como la mirra? ¿Tiene una vida cristalina, una vida recta? ¿Tiene usted una vida que despierta la sed de escuchar la palabra del Señor en otras personas?
¿Está usted despidiendo ese olor fragante de Cristo en su vida? ¿O sencillamente huele a muerte? ¿Cómo está? Este aceite, este elemento, y el aceite como cuadro del Espíritu Santo nos enseña que cuando usted tiene a Cristo y tiene el Espíritu en su corazón, una de las cosas que debe destacar en su vida es como la mirra: ser servicial, ser perseverante, estar ahí listo a hacer la luz, está ahí a ser cristalino, está ahí a representar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu en nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted tiene algo que arreglar con el Señor, usted ha escuchado la palabra y dice: no, yo no soy como la mirra, de verdad que yo no soy, me falta algo. Pero sabe, déjeme decirle algo: usted puede ser como la mirra. Para eso está la enseñanza y para eso está la oportunidad de arrepentirse, amado hermano. Y el Señor nos da oportunidad. Él dice en su palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás arrepentido? Venga a Cristo, venga al altar del Señor, hable con Él. Él está aquí, Él le va a extender su mano, le va a extender su misericordia, le va a extender su gracia y su amor. Venga a Cristo y pídale perdón sencillamente: Señor, perdóname, no estoy oliendo a ti, no estoy irradiando tu luz, no soy sal verdaderamente, perdóname, Padre. Tan sencillo como eso. Y Él va a escuchar su oración, que sale de un corazón honesto, verdaderamente arrepentido, de ese corazón que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. ¿Quién de nosotros es digno? Nadie. Pero el Señor nos ama. Mire la historia del hijo pródigo. El padre, esperando el regreso del hijo, no le importó que estaba sucio, pestilente, no. Sale a su encuentro, lo abraza, lo besa. Así te recibe el Señor. Te ve sucio, tiene misericordia por ti. Te ve pestilente, te abraza. Él le importas tú, aunque no tolera el pecado, pero Él le importas tú. Yo no sé cuál será tu pecado, pero hoy tienes la oportunidad de venir arrepentido. Hoy puedes decirle: Señor, perdóname. Yo quiero ser como la mirra. Si ese es un elemento del aceite, de la unción, ese aceite que representa el Espíritu Santo, y yo lo tengo en mi corazón, yo tengo que ser como la mirra. Yo tengo que ser como ese elemento tan importante. Si no lo es, pídale perdón a Dios y haga un pacto con el Señor. ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien no tiene a Cristo en su corazón? Déjeme decirle, solo la sangre de Cristo puede hacer la diferencia. Solo la sangre de Cristo puede unirlo a usted con Dios, porque su pecado lo aleja de Dios. Si quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito: póngase de pie ahí donde está. Y mire, alguien se va a acercar con usted con Biblia en mano y en un lugar privado le va a enseñar cómo ser hijo de Dios, cómo reconciliarse con Dios. Si ese es su deseo, al terminar, acérquese a uno de los líderes, acérquese a mi persona. Aquí estoy. Bendito Padre, queremos darte gracias esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, gracias por estas verdades que delante del ojo humano están escondidas, pero en la sabiduría de tu Santo Espíritu podemos entenderlas. Gracias, porque tu palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Gracias por enseñarnos a través de tu naturaleza, a través de tu creación, Señor. Bendito Señor, cada persona tomando una decisión aquí frente a tu altar, sabiendo, Dios amado, sabiendo la verdad de tu palabra y tomando decisiones en su propia vida, Señor,
Inclina tu oído ante tu pueblo. Perdona nuestros pecados, Señor, te hemos fallado. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser mejor cada día. Ayúdanos a oler a ti siempre, Señor. Ayúdanos a irradiar la luz en este mundo de tinieblas espirituales. Ayúdanos, Padre, a ser sal, darle sabor a la vida, preservar la vida de muchas personas antes que llegue la muerte, la esperanza de la vida eterna, Padre. Gracias, Dios amado. Bendícenos, te lo rogamos. Y te damos gracias en los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.